Bien, muy bien. Interesantes las voces, lo de Paul Troni contando esa llamada de Santiago Caputo, charlémoslo en un momento, me parece muy grave, no quiero que se pierda. Lo saludo a Carlos Gelerola. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Va a compartir, Carlos, varios de los temas que tenemos para charlar hoy. Quiero saludar también, invitar a la charla a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Hola Andrés, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, muy requerido seguramente. A ver, Andrés, después de todo lo que ocurrió hoy en el Senado, ¿cuál es la escena que queda? ¿Qué es lo que habría que observar en las próximas horas? Y tu propia preocupación. Pero me parece que quedó claro hoy con el rechazo en el Senado, con una mayoría muy diversa, que García Mansilla hoy tendría que renunciar a su cargo y cesar automáticamente como juez en comisión, Ujú. porque al no tener el acuerdo del Senado, solamente queda con el respaldo del presidente y sería un empleado del presidente puesto en la Corte Suprema de Justicia sin posibilidad de ser ratificado por el Senado, sin garantizar la independencia y la imparcialidad que el cargo le demanda, y a su vez que también hoy el juez federal Ramos Padilla dictó una medida cautelar con un plazo de vigencia de 3 meses que le impide a García Mansilla ejercer el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Con lo cual, la combinación del rechazo del Senado con la decisión judicial cautelar que adoptó Ramos Padilla hace que la continuidad de García Mansilla en el Senado El Senado no. sea constitucionalmente en la Corte En la Suprema de Corte. Justicia, en la Corte, sea constitucionalmente inviable. Ahora, Andrés, repaso de memoria, ahora le vamos a leer el comunicado del gobierno. En ningún momento el gobierno en ese comunicado dice que va a sostener o le pide que sostenga a García Mansilla. Me parece que ahí hay un elemento. Quiero preguntarte, porque siempre hay interpretaciones para todos los gustos en el último tiempo, ¿no? La Constitución parece ser una correlación de fuerzas en la Argentina de un tiempo a esta parte. Si hay algún resquicio, alguna página, algún artículo que pueda argumentar favorablemente a la permanencia de García Mansilla en la Corte. La única posibilidad de sostener que, como fue designado mediante un mecanismo excepcional, que tiene un plazo de duración hasta la finalización del periodo de sesiones ordinarias de este año, y que como este rechazo fue exclusivamente dentro del proceso regular para ser juez de la Corte Suprema de Justicia con estabilidad hasta los 75 años, se podría quedar entonces como juez en comisión hasta el 30 de noviembre. Ujú. Pero lo que pasa es que esa designación en comisión siempre queda supeditada a que el Senado de la Nación le otorgue un acuerdo. Es transitoria hasta que el Senado de la Nación se expida. Sí. Y hoy el Senado de la Nación se expidió de forma tajante, plural, diversa, en cuanto a rechazarle el pliego y en cuanto a rechazar su condición de juez de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el margen de legitimidad, el margen de validez constitucional que le ha quedado a García Mansilla es mínimo. Podrá quedarse o intentar una resistencia, pero no va a poder ejercer el cargo por la medida cautelar. Y si lo intenta desconociendo la medida cautelar, va a recibir denuncias penales e impugnaciones Claro, en cuanto a su cargo en todas las causas que tenga que intervenir. claro. La última, Andrés. Vamos a suponer que hace toda esta misma lectura, una lectura más política que cualquier otra cosa, García Mansilla y renuncia. La Corte queda con 3. A ver, puede sostenerse con 3 miembros. ¿Imaginás que rápidamente habrá otro envío de pliegos? Bueno, ¿cómo queda un poco la situación de la Corte y en términos institucionales, ¿no? En este momento tan intenso en la Argentina? Bueno, lo perdimos a Andrés Gil Domingo, estaba medio débil la señal. Le mandamos un abrazo y le agradecemos. Esa pregunta ahora se la traslado a la mesa. Tenemos el comunicado del gobierno y es lo primero que quiero analizar con la mesa en esta noche.
el gobierno dice, a través de la oficina del presidente, repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por el presidente. Durante el último año tuvieron los senadores a disposición los pliegos de los doctores Lijo y Mansilla, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa. Sin embargo, después de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y la de sus dirigentes en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República. Es decir, ahí hay un primer elemento. Dice, lo hicieron, tuvieron la posibilidad de tratarlo, no los trataron. Por eso los mandamos por decreto y ahora priorizan sus causas judiciales. Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por un presidente. Esa es una pregunta que el propio presidente se podría hacer, ¿no? Por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad. Lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política, y ahí arranca, en el Congreso de la Nación, convertido en máquina de impedir. No actúa en favor del pueblo, tiene como único fin obstruir el futuro de la nación. Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia, mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial. El derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina. Seguirá trabajando el presidente incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, etcétera, etcétera. Carlos, arranco por esto. Seguro vos ya venís pensando en otra cosa, pero dame una mirada de este comunicado. ¿Qué dice del gobierno y cómo se mete en esta discusión? Pero es que como pasa habitualmente, el gobierno tergiversa toda la situación. Porque acá habla de las responsabilidades de lo que el Senado no hizo, etcétera, etcétera. Volvamos un capítulo más atrás. La Constitución, ya lo hemos hablado esto en relación a otras cuestiones, con sabiduría y dentro del concepto de la división de poderes, fíjate que establece que el nombramiento de los jueces requiere una mayoría especial de 2/3. ¿Por qué pone la mayoría especial de 2/3? Porque está planteando que es un tema de gran trascendencia y que necesita un consenso amplio, que no se puede siquiera resolver por la simple mayoría como se resuelven la mayoría de las cosas que se tratan en el Parlamento. El Parlamento general, si vos tenés la mitad más uno de los presentes, sí, adelante. Es decir, esto está jerarquizado. Sin embargo, algunas cuestiones, esta es una de ellas, están jerarquizadas y te dice 2/3. Para conseguir 2/3 para cualquier cosa, uno tiene que imaginarse que el constitucionalista pensó en algo que supera a el partido del gobierno. Claro. Porque es medio difícil suponer que alguien saque 2/3. Entonces, ahí tenés la primera cuestión. Es decir, es tan importante que necesita un acuerdo de todos los espacios de la política. Que necesita un acuerdo amplio, sí, un acuerdo que supera al Poder Ejecutivo, al partido del gobierno. Y acá aparece otra vez algo que también hemos repetido hasta el cansancio. Para eso existe la división de poderes. Lo que el presidente acá, o el comunicado de la oficina del presidente, que también es una rareza, porque el presidente está en Estados Unidos y la oficina del presidente está sacando comunicados. Este comunicado, yo lo estaba mirando, salió creo que un minuto después que se votó. Lo cual me da a pensar que estaba redactado, estaba redactado claro, antes, o que un minuto después que se votó. Me detengo en algo, Carlos. En ningún momento el comunicado dice Mansilla se tiene que quedar. No dice eso. No, ni dice que se tiene que ir. Asume la derrota política y lo que dice es, lo hacen para pactar impunidad. Sí, sí. Que, otra vez, intenta desviar la atención, porque vos recién estabas preguntando a Gil Domínguez, que es mucho más autorizado que yo para hablar de estas cosas, pero a pesar de las incomodidades, la Corte con 3 miembros puede resolver lo que se le cante, porque necesita ese número. Es una Corte debilitada. Es una Corte debilitada, obviamente. Si vos me preguntás, yo creo que habría que ampliar la Corte, que la Corte de 5 es una cosa insuficiente. Y cuando uno mira la cantidad de causas que hay pendientes y demás, podría ratificar eso. La idea de una... Carlos, en el comunicado que vos tenés ahí, el que se mostró recién por televisión, el de la oficina del presidente, justamente lo que hace es reconocer que no busca el consenso.
Obvio. Claramente reconoce que no busca el consenso. Porque si no se aprueba lo que ellos dicen, claro, está así. mal, lógico. Es eso. Pero además Porque dice... si no es, buscamos el consenso y no lo logramos. Pero no dice eso. Dice no una nos serie de aprobaron. cosas que no son ciertas. Sí. O fíjate, por primera vez en la historia el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad. Acá hay varias cuestiones. Habitualmente lo que sucede es que cuando el Senado no tiene la mayoría, el tema queda ahí, languidece. Un tema similar ha sido el del procurador del Tesoro, Claro. ¿no es cierto? Si no hay acuerdos, no se pone de ¿Cuántos acuerdo. años estuvo ahí planteado y no lo pusieron por decreto? No lo Sí. pusieron por decreto. Entonces, lo que acá se está soslayando es esa cuestión de fondo. La Cámara, el Senado, tiene una de sus potestades no tratarlo. No tratarlo debería llevar a la reflexión, porque ¿por qué no lo trata? Porque no logra conformar una mayoría. Claro. Y eso es lo que debería generar un diálogo, una reflexión, y a ver por qué no lo aprueban. Bueno, porque tendría que haber mujeres, porque es inusual e inadecuado que una corte de 5 miembros sean 5 varones. Hoy lo mencionó la senadora Taylor Ferry, Así es. que era la presidenta, que es la única corte en toda la región que no Así tiene es, mujeres. que no tiene mujeres. Pero además había dos, porque estaba Carmen Argibay Así es. y Elena Y Cayetano las dos que Velasco. se reemplazaron, Claro. se reemplazaron por varones. Entonces ahí tenés un elemento, por ejemplo. Entonces, lo que el Ejecutivo tiene que entender es que la división de poderes es una fortaleza de la democracia y no una debilidad. Y que cuando no logra un acuerdo, tiene que pensar si no tiene que retirar esos pliegos y buscar presentar otros que puedan lograr ese consenso. Y eso es lo que hace al funcionamiento de un sistema democrático con división de poder y con roles. Vos fíjate que hay cuestiones. Cuando se trata del presupuesto, la Constitución dice es tema de la Cámara de Diputados. Cuando se trata del tema de los jueces, la Constitución dice es un tema de incumbencia del Senado. Y dice mayoría especial. ¿Por qué? El Senado es la representación federal. 3 representantes por cada uno de los estados que componen la nación. Y entonces se supone que lograr una mayoría de 2/3 tiene que lograr un consenso que muchas veces no es solo político, sino que también tiene que ver con los intereses regionales, sectoriales, etcétera, etcétera. A ver, Carlos, tengo 3 preguntas Perdón. Sí. Hay un ejemplo histórico de esto. ¿De qué? Que es del consenso para nombrar la Corte, que es el gobierno de Alfonsín. Termina con la Corte de la dictadura y entonces empieza de cero. Sí. Y en ese empezar de cero, básicamente fue en ese momento una negociación entre los dos partidos mayoritarios. Sí, entre el peronismo y el radicalismo. Sí, pero es otro tiempo también, ¿no? La política navegó por aguas muy raras, muy originales en este tiempo. La ausencia de los partidos, la emocionalidad violenta, el llevarse puestas las cosas. En eso Trump y Milei, ahora vamos a ir a eso, son muy parecidos, ¿no? Parecen llevarse todo puesto y ese es un modo efectivo de acumulación política. Sí, o te va mal y te quedas bueno, esa es mi primera pregunta de las 3. Con un ministro herido. Primera pregunta de las 3. Claro. Porque a Milei, al gobierno le viene saliendo todo, es decir, con la ayuda de sus aliados, viene logrando aprobaciones. ¿Cambió algo hoy? ¿Hay un mensaje político? Mira, casualmente, hoy se presentó, ayer se presentó en realidad, un pedido en la Cámara de Diputados de una sesión especial para el próximo martes, que tiene un temario bastante amplio, pero esencialmente alrededor de 2 temas. Uno, los temas que tienen que ver con la comisión investigadora, la citación de las cripto. Del tema de las cripto. Y otro, una cantidad de cosas que tienen que ver con la situación previsional, las moratorias, etcétera, etcétera. Voy a decirte quiénes convocan, quiénes hacen el pedido. Pablo Giuliano. Radicalismo, democracia para siempre. Germán Martínez. Unión por la Patria. Miguel Piqueto. Encuentro Federal. Maximiliano Ferraro. Coalición Cívica. Oscar Agos Carreño. También. Y después seguimos un montón, yo soy uno de esos firmantes, un montón. ¿Qué nos Mazot, Monzó, Manes, Carvajal, Mónica Fein, Paulón, etcétera. Te quiero decir que otra vez acá aparece en la construcción de nuevos consensos alrededor de determinadas cuestiones que van permitiendo construir, por lo menos alrededor de temas concretos y puntuales,
mayorías necesarias para poder avanzar en determinadas cuestiones. Esto hace 3 meses, yo te diría, era imposible. A ver, Y ahora están firmando juntos un pedido de sesión especial con un temario determinado, que obviamente es un temario que molesta al Poder Ejecutivo porque claro, toma 2 temas muy moratorias, urticantes, claro. A ver, voy a ver si lo traduzco en jerga futbolera. Además, hoy Heller tiene un día especial, 120 años de Boca, fue vicepresidente. Mirá cómo saltan los Y compañeros. como corresponde. Bueno, a ver. Fíjate que ya somos la mitad más uno, ¿A quién incluís? como mínimo. A Hernán. Otra. ¿No de Boca, Hernán? No, en esta oportunidad, ahí no te voy a Movimiento lo acompañar. contrario, uno podría decir. Más bien yo me sonrío, te acompaño. Cierto, el otro día me lo en el presentaste a tu hijo y me sentimiento, dijiste que era de River. fanático Bien, de River. vamos a pasar Cierto, por... cierto. Esto puede derivar en cualquier otro programa inmediatamente. A ver, voy a la jerga futbolera. Lo que decís es, hasta acá las oposiciones trataban de construir un consenso, pero era palo y afuera. Sí. Hoy en el Senado, muy justito, 37, palo y adentro. Sí, pero ojo, que después hubo 51 votos con uno Sí, está y bien, pero el 48 tema con el era otro. la... Sí, ya sé. El tema era el quórum. Sí, pero después del quórum vienen los votos también, cómo vota cada uno. No lo subestimes como No, vota. no, No, ahí, perdón, además hay otra cosa. Si esto hubiera sido un proceso de juicio político, y el proceso de juicio político comienza por la acusación de la Cámara de Diputados, García Mansilla podría haber sido hoy expulsado de la Corte por juicio político. Si vamos al número, no pasó eso, Sí. porque esto es otra cosa. No, Está pero bien, esto ojo. es el Senado, no, la Cámara por de eso Diputados. digo, claro. Sí. Cámara de Diputados En las acusa, proporciones. Cámara de Diputados Pero acusa, los 2 y tercios. y el Senado... Claro. Resumen, vos lo que decís es, Bien. pensemos en la posibilidad de que haya cambiado algo que hace que ahora sí se pueden armar consensos diversos, no solamente para convocar a la discusión, sino para efectivamente llevar a A mí no aprobar me, proyectos. a esta altura no se trata de entusiasmos fáciles. Yo rescato que esto hace 2 o 3 meses no hubiera pasado, porque incluso hubo reuniones que específicamente fueron convocadas sin nuestra participación, aunque luego nosotros sumamos nuestros votos para constituir el quórum, etcétera, etcétera. La amplitud de los firmantes de esta convocatoria a esta sesión especial es también un nuevo dato de las cosas que están sucediendo y que tienen que ver con cómo se va endureciendo la situación económica, política, etcétera, etcétera. Si entiendo bien el espíritu de eso, no hay miedo a una supuesta contaminación de unos contra otros. Creo que ese es el sentido de eso, ¿no es cierto? Vuelvo a repetirte, el orden inclusive firma, empieza, la primera firma es la de Giuliano, la segunda la de Germán Martínez, la tercera la de Pichetto, Ferraro, Carreño, y después Cecilia Moró, Carla Carrizo, Paula Penaca, Emilio Monzó, Sabrina Selva, etcétera, Margarita Stolbizer, que no la nombré. Bien. Bueno, Bueno, hay que ver qué ocurre eventualmente en la sesión. debería yo pensar Sí. que todos esos firmantes van a estar y van a estar de Bueno, acuerdo. está el síndrome Vichy. ¿Eh? Está el síndrome Vichy. Es un Que caso, siempre, es muy raro, no, es muy Está raro. bien, Yo tengo una visión más optimista. muy bien. Se necesita en este tiempo. Bueno. Te traslado a la pregunta de Hernán. Que faltaban 3, era 3 me dijiste, hiciste la primera recién. Va la segunda, te traslado a la de Hernán. Hernán dice, bueno, el plan económico argentino reside, del gobierno reside en casi desesperadamente un acuerdo con el fondo de las características extraordinarias que confiesa el propio Caputo. Sí. ¿Se observa esto de afuera, esta situación institucional? ¿Importa o no importa? ¿Qué pensás? Me cuesta pensar como el fondo. Yo creo que el fondo, la calidad institucional le importa, pero más que nada le importa el cumplimiento de los objetivos en materia económica que tienen los gobiernos a los que le da crédito. Es decir, si el gobierno hace buena letra y avanza en la reforma del sistema previsional, en la reforma laboral, etcétera, 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 creo que la calidad institucional queda en segundo plano. Es decir, la seguridad jurídica y la calidad seguridad institucional jurídica queda... importa Sí. solamente cuando hay Sí, gobiernos que afectan esos intereses. así es. Bueno, está bien. Eso es lo que yo creo. Ahora nos vamos a meter en el Después tema. hablamos del fondo y si es bueno o malo, pero eso es otra cuestión. Pues yo te contesté estrictamente en el sentido de tu pregunta. Bien, y la última. Decía también Hernán, dato político importante, Macri mandó a dar el quórum. ¿Vos crees que esto significa que ahí hay un quiebre o eventualmente cuando se jueguen cosas de proyectos de país similares se va a alinear? ¿Cómo ves ese vínculo? Aunque no es un partido, ¿no? Sí, yo creo que se van a alinear, porque creo que tienen un proyecto similar y ahí sí creo que hay una disputa de poder
y es muy probable que dos cosas. Una, que sea alguna facturita por las cosas que se están disputando, para hacer sentir, bueno, si no acordás conmigo, estás frito porque no tenés manera de funcionar. La única chance que tenés acordando conmigo, las cosas que sacaste, como Macri se han cansado de repetirle en estos últimos días. Pero es la primera vez que se lo hace en serio. Sí, sí, la primera vez que se lo hace en serio, Claro. pero se lo viene diciendo todo el tiempo. Nadie apoyó a un gobierno sin ser parte de él como el PRO. Y el gobierno no nos comprende, y el gobierno nos sigue pegando cachetazos, y el gobierno nos desprecia, etcétera, etcétera. Bueno, creo que acá tomó un tema sensible y dijo, mirá que si no contás con nosotros estás perdido. Entonces, fíjate que con 2 menos no había quórum. Y se caía. Con mirá uno menos no había quórum. Bueno, con 1 menos no había quórum. Se caía la sesión. Y vos fijate todo lo que hicieron para que se caiga la sesión, y hasta último momento, según los trascendidos, hubo presiones. No, lo confiesa Paltroni. Lo que cuenta Paltroni es muy grave. Es gravísimo. Acá parece que todo es medio... Además estamos hablando de alguien que viene de la Libertad Avanza. Estuvo en este programa. Pero que no te olvides que déjeme contar de qué se era trata. el presidente del bloque y hoy está. Déjeme contar de qué se trata porque pasó un poco rápido. Paltroni dijo en la sesión que Santiago Caputo lo llamó y lo presionó para que no vote, para que no hable, para que se comporte de otra manera. Y Paltroni va y lo dice. También un cortado con otra tijera, Paltroni, por otros motivos, si quieren. Pero lo que está contando es muy grave. Te agrego Gravísimo. una segunda cuestión muy importante. Anabel Fernández Sagasti denunció que Lorenzetti amenazó al Partido Justicialista o a los senadores del Partido Justicialista que si votaban o rechazaban el pliego del hijo, entonces iba a meter presa a Cristina. Lo contó ayer Irina. Esa es la interpretación. Lo que ocurrió es que Lorenzetti dice, vamos a apurar el tema de la causa de Cristina, como si fuera una espada sobre la cabeza de todos los senadores y senadoras. Como una carta jugando. Claro, Lo claro. que digo, todo el mundo la interpretación jugando, es esa. todo el mundo jugando a ver si lleva agua para su molino. Insisto con la cuestión de la institucionalidad. No es el estilo del nacionalismo popular, pero ¿Te convenció la respuesta de Carlos? Sí, comparto de todas formas eso. Lo que digo es, hoy en un grupo pusimos lo de García Mansilla, un abogado ¿Qué dice... grupo? No, mentira. No, un grupo nuestro de CEPA, básicamente, pero hay un compañero que Ahora que hay periodistas un abogado prestigioso y muy conocedor de las cuestiones. Y pone, si se queda Mansilla en su silla en la corte, este país es una joda. Es muy ilustrativo, no es técnicamente, pero es muy ilustrativo. No sé si lo usaron, pero Mansilla perdió su silla, es portada, ¿no? Mache, dormiste, caminaste. Pero Mache. vamos a decir una cosa, incluso con los argumentos del gobierno. La facultad que la Constitución le da al Poder Ejecutivo de poder designar en comisión, está claro que, como en todas las cosas de la necesidad y la urgencia, es para suplir un vacío del no funcionamiento del Parlamento. Acá esto se produjo, el nombramiento en comisión se produjo 3 días antes del inicio del periodo de sesiones y 3 días después de que terminó el periodo extraordinario. Porque en el periodo extraordinario el tema estaba en el temario también. El Senado no lo trata porque no existe el número para que lo trate. Por lo tanto, vos fijate que utiliza esa ventanita de la semana que va desde el final de las sesiones extraordinarias al inicio de las ordinarias para decir, los pongo en comisión porque esa es una facultad que tengo. Ahora bien, estaríamos, fíjate en qué paradoja, porque el espíritu está claro. Si no hay sesión, si no funciona, el Poder Ejecutivo necesita jueces, los puede poner en comisión. Ahora, con el pliego rechazado, está claro que la voluntad que el constituyente puso en cabeza del Senado de que esas personas no sean miembros de la Corte ya está explícita. No es una suposición de lo que puede pasar. No es que los pliegos están ahí y no se tratan. Se trataron. Entonces llegaríamos al absurdo de que alguien designado en comisión, aprovechando una ventanita, pero un resquicio legal, digamos, de que en receso parlamentario el Ejecutivo puede poner a alguien en comisión, porque
no se trataron los pliegos. Pero después de tratado, con el pliego rechazado, quedaría alguien con el ejercicio del cargo. ¿Qué legitimidad podría tener? ¿Qué valor podrían tener los fallos? Claro, a uno siempre le dice, ¿cómo podría impedirse? Y a mí me sorprendió hoy lo de el juez Padilla, Ramos Padilla. Sí. Claro, porque para mí fue una novedad, pero el juez Padilla sale y dice, absténgase. Claro. Sí. A ver, por lo que... Absténgase y queda sancionado penalmente si no Y se bueno, abstiene. y sí, si no se claro, abstiene de claro. decidir. Que Por es la lo- otra Ahora, cosa. puede haber ahí también un conflicto de poderes incalculable, ¿no? Ujú. Por información que uno tiene, por la lectura política de Heller, por la lectura jurídica de Gil Domínguez, más el fallo, a mí me da la sensación que Que lo Mansilla, sensato sería que Mansilla va a renunciar. que Mansilla, Así, claro. por amor propio, Claro. si ustedes quieren, o quizá alguien le pide en ese Y sentido. o por ahí alguien le por amor aconseja, ajeno, claro. decimos. También, o por amor ajeno. Amor ajeno. Propio o ajeno. Bien. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en otra de las situaciones realmente muy impactantes en la jornada de hoy, entre ayer y hoy, y tiene que ver con esto. Entrumpados, bien Macha, casi, entrumpados. Miren, la dinamita son los aranceles y, rompiendo todo. ahí aparece Donald Trump, en el marco de sus decisiones que tiene que ver con la decisión masiva de poner aranceles a distintos productos. Vamos por partes. A ver, Martín, ¿cómo podemos resumir la decisión, es decir, la crónica de la decisión? Por un lado, Trump lo que dice como argumento, lo viene diciendo en la campaña, pero lo dice sobre todo en los últimos días, es que esto es en defensa de los Estados Unidos y de la industria norteamericana. Ese es el primer elemento. El Día de la Liberación. El Día de la Liberación, exactamente. Llamativo, así Trump lo llama, hablando de Día liberación, De la pero- liberación. Sí. De la liberación, de la libertad, etc. Ese es el primer elemento. ¿Qué dice Trump? Que el mundo vino esquilmando a los Estados Unidos. Sí, Y el mundo son varios mundos. sí. El mundo es básicamente China para Trump, es básicamente la India, digo, después en todo caso vamos a ver los números de los aranceles que pone, y es básicamente Europa, la Unión Europea. Ese mundo es el que viene esquilmando a los Estados Unidos y haciendo que los norteamericanos no tengan el nivel de vida que tienen que tener porque se desindustrializó, porque perdieron puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Esto yo estoy citando a Trump y tratando de seguir su narrativa. No estoy diciendo que esto haya sido así, porque obviamente es mucho más matizada la situación. Para revertir esto, dice Trump, entonces yo cambio las reglas. Y las reglas a partir de ahora es aranceles para todos y todas. Para todos los países y para todas las naciones que existen, o casi todas con diferentes niveles. En los mayores niveles son justamente para China, India y la Unión Europea, y la Unión Europea. Vietnam. Esos son- Tenemos las Japón. placas, tenemos Así las es. placas, vamos a arrancar por los Acá lo países tengo. por fuera de la región, o si ustedes quieren por los de... Ahí está. Acá está. Ahí está. China por orden de 54%, importancia. India Sí. 26%, México 25%, Canadá 25%, Unión Europea 20%, Japón 24%, Vietnam 46%. Ah, está por orden. Y tenemos también lo que ocurrió con la región. Un poco más matizado, como decía Martín Granowski. Las lecturas, la tapa del diario Clarín de la jornada de hoy es muy llamativa. La tapa de Clarín de hoy es seguimos negociando la compra de Telefónica, ¿no? De alguna manera, porque traslada el espíritu del gobierno del 10% para la Argentina. Así es. Sí. Y lo que dice es, a la Argentina lo benefició. Claro, resulta que también le dio el 10% a los comunistas de Brasil, a los comunistas de Colombia, a los comunistas de Chile. Ahí está la región. Ahí está. Venezuela Ese 15. es un mapa que hizo Juan Manuel Salvo- Carg. Sí. Sí. Mapa muy interesante que puso hoy en Twitter o en X, que es qué pasa con la región. Ahí está. Todos 10, salvo Venezuela, casi le Que diría tiene un por 15. razones obvias. Así es. Pero después tenés a la Argentina de la misma manera que Brasil, que Colombia y que Chile. Países El gobierno salió a vender con gobiernos que muy distintos. su política exterior la había beneficiado para que solo tenga ese arancel del 10%, cosa que eso desmiente totalmente, ¿no? Hernán. Sí, no sé si la producción tiene unos tweets que publicó la cuenta de Santiago Caputo que dice que no es su cuenta, esa cuenta Milei Milei Emperador. Emperador, que resume, diría, los tres ejes que plantea. Mirá, los tres ejes que plantea el gobierno como éxito. Arranca fuerte. Sí, en realidad ese es el tercero, arranco de abajo para arriba. Dale. Argentina es uno de los pocos países, junto con Inglaterra y algunos más, que se le escapó a la carnicería arancelaria de los... Donald los- Trump. Donald Trump. exacto, me refiero a los aranceles, ¿no? Del Sí. Nuevo Mundo. Falso, lo acabamos de ver en los mapas. Falso. Llama la atención que ese sea el argumento. Es más, yo Es escuché... muy pueril.
Sí, y el segundo, o el del medio, es más llamativo aún. Excelente medida de Donald Trump a favor del libre comercio. En serio, hace un ratito le pasé a Martín Granowski en el celular un chiste, digamos, una especie de meme de Donald Trump leyendo a Aldo Ferrer en un libro. Sí, lo vi. ¿No? Bueno, que Muy tenía bueno. que ver un poco con esto. No tiene... Vivir de lo nuestro. Ese argumento es muy raro. A ver, ¿cómo es el argumento que sostienen? Sostienen algo así como, en realidad, Vamos al tercero, así lo sacamos. Dale. Para los mogólicos, a mí me da vergüenza ajena leer esto, les pido 1000 disculpas. Pero estamos hablando de esta cuenta porque se le atribuye a Santiago Caputo y Santiago Caputo nunca dijo que no era Bueno, suya. yo ayer le tuiteé diciendo me gustaba el Santiago Caputo del 2024 que tenía argumento y del 2025 no, y me contestó haciéndose cargo. Así que, Bueno, y en general sucede eso, lo digo para que no es que... para los mogólicos asustados por el 10% de aranceles a Argentina, les sugiero internalizar el modelo mental de equilibrio general para entender que el comercio internacional es en un sentido un juego de suma cero. A ver, en breve Hernán nos cuenta las reacciones respecto en el mundo de esta decisión de Donald Trump, pero Carlos, te quiero preguntar, tu mirada, ahora viene Néstor Restivo y hablamos desde la geopolítica, porque esto se explica desde ese lugar también. Pero Carlos, te quiero preguntar, ¿qué estás viendo en términos de impacto para la Argentina y lo que quieras agregar? No, pero que no es solo para la Argentina, el impacto es para el mundo. Es decir, hay un cambio de regla. Quisiera decir primero una cosa. En realidad, muchísimas de las empresas que producen fuera de los Estados Unidos y le venden a Estados Unidos son empresas norteamericanas, es decir, de capitales norteamericanos, que van a regiones donde los salarios son más bajos, donde las legislaciones laborales son más flexibles, para decirlo de alguna manera, incluso lo que sucede con México y con Canadá, es decir, donde las automotrices, que ahora mismo lo lees... En algún momento, Carlos, con China inclusive. Y con sucedió China eso, inclusive, claro. Pero yo estaba leyendo el otro día al primer ministro canadiense y decía, son empresas norteamericanas que están radicadas en Canadá, que fabrican autos para venderle a Estados Unidos. A mí eso me trae a la memoria a Bernie Sanders, cuando Bernie Sanders explicaba el mismo problema, y creo que Bernie alguna vez... Sanders, que fue candidato republicano. Claro, no, demócrata. Demócrata, perdón. Alguna vez fue candidato y perdió la interna con Hillary Clinton. Y él en aquel momento, en aquella campaña, en una intervención que hace en el Senado, dice, Estados Unidos no puede seguir en esta situación, porque dice, da un ejemplo, dice, este fin de semana fui con mi mujer a los dos centros comerciales de Delaware es el estado del que es Bernie Sanders, y recorrimos todo y no encontramos ningún producto made in USA. Todo se hace o en Oriente o en Centroamérica. Y esto también es parte de una realidad, es decir, que las corporaciones norteamericanas explotaron. Estados Unidos paga salarios buenos comparativamente, y entonces es más negocio irse a lugares con salarios más bajos. Yo tengo una experiencia personal, una vez que fui a Nike. Y me acuerdo cuando era vicepresidente de Boca, estábamos negociando el contrato con Nike. ¿Acá en Argentina? No, en Estados Unidos. Y entonces me llevaron a recorrer y recorrimos una planta hermosa, con una zona donde había un lago y demás. Y entonces en esta planta, aquí está la gente de desarrollo estratégico, y acá están los comerciales, y acá están los de logística, y acá están los de diseño. Y recorrimos todo, y hasta había un enorme gimnasio donde la gente hacía gimnasio. ¿Y esto cómo es? No, tienen libertad, cumplen su horario, pero como quieren, es todo. Digo, perdón, ¿zapatillas dónde se hacen? Te juro. Es muy buena anécdota. Pero es verdad. No, todo eso en Oriente. Acá no se fabrica nada. Es muy buena. Claro, Vietnam, Indonesia, ¿no? Claro. ¿Las zapatillas dónde se hacen? Claro, zapatillas dónde se hace, porque recorrimos todo y no había ninguna fábrica de nada. Bueno, entonces esto es un poco lo que Trump intenta revertir. Con esto de decir, bueno, aranceles allá, vengan de vuelta a fabricar acá porque le tenemos que dar laburo a los trabajadores norteamericanos. Pero acá me pondría en otra cuestión. ¿Pero cómo? ¿Estado presente o en manos del mercado? Porque según nuestro presidente, sigue a ciegas lo que dice el presidente de Estados Unidos. Pero el presidente de Estados Unidos hizo una cosa al revés totalmente de la que él pregona.
Ya vamos a ir, sí. Mirá qué Dame un interesante. segundo antes de cambiar ahí, porque vamos Sí. a ir al impacto en Argentina, al impacto Sí. global. Ya se suma Néstor Restivo. Vamos a escuchar al presidente estadounidense Donald Trump en el momento de los anuncios y presten atención a las palabras que utiliza para fundamentar la decisión. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. Bien, allí estaba Donald Trump casi hablando de independencia económica, básicamente. Hola Néstor, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo, buenas noches, gracias por la invitación. Néstor Restivo, periodista especializado en política internacional, muchos años además cubriendo economía, así que tiene una formación que para esto me parece que es ideal. A ver, primera reflexión, Néstor, con lo que estabas escuchando y lo que viste de Trump. Una cosa graciosa que me pareció de Trump, que en un mundo actual con imágenes, con la cosa digital, con gráficos, el tipo aparece con Una un filmina. pizarrón, ¿no? A ver, una especie de pizarrón, eso me llamó un poco la atención. No, yo creo un poco lo que decía Carlos, la intención de Trump es clara en términos de proteccionismo. Es una especie de, así como se fue de distintas instituciones, se fue de la Organización Mundial de la Salud, se fue del Consejo de Derechos Humanos, se va de distintas organizaciones, se va virtualmente de la Organización Mundial del Comercio, porque lo que hace es unilateralmente fijar él con un Nuevas cálculo. reglas. Nuevas reglas, unilateralmente, no dar un manotazo. Todo indica que es para negociar, que es el estilo de él, pegar fuerte para que después vengan al pie cada uno y negociar algo, con la intención de reindustrializar Estados Unidos, generar empleo, un poco lo decía Martín también. Creo que falsamente, creo que eso requeriría un plan de desarrollo de muy largo plazo que no se ve. Son medidas, me parece, más que nada para negociar. Hoy charlamos con Eric Alcaño en la radio, también con Néstor, y Eric Alcaño decía, un analista muy importante, ex senador nacional, decía, la caída del imperio no está siendo tan bien conducida, no es tan ordenada. Hernán, ¿qué estás viendo? Y vamos preparando el impacto internacional de la decisión. Una cuestión, después vamos a ir a los datos y demás, pero una cuestión respecto de algo que sucedió hará 2 o 3 semanas, quizás Ernesto se acuerda mejor, un discurso de Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que hizo una crítica tremenda a la globalización. ¿Pero por qué? Porque dijo, no salió como esperábamos. Porque finalmente los países en vía de desarrollo, me imagino que estaba pensando en China, y si al final hacen los productos mejor que nosotros, lograron, esto no lo dijo con tanta precisión, pero sobrevoló esta cuestión, al final lograron que el diseño sea mejor que el producto original que hacíamos nosotros, con lo cual no nos sirvió eso, porque ¿cuál era el objetivo de la globalización en esa lógica? Bueno, que ellos mantuvieran el núcleo, el core del negocio, y finalmente varios de esos países se terminaron quedando con el core del negocio. Entonces, esto para darle contexto a algo que acaba de decir Néstor, que para mí es importante. ¿Quieren patear el tablero? Yo tengo alguna duda. A ver, me debato entre 2 pateadas de tablero. Una es esta que dice Néstor, la de la negociación. Da la impresión que todo camina a que yo te subo los aranceles y entonces después negocio para que vos me bajes los aranceles y entonces gane competitividad. En la práctica esto significa un efecto de devaluación del dólar y por lo tanto un impulso a la producción norteamericana. No descarto que el escenario B de patear el tablero sea una devaluación lisa y llana. Una devaluación del dólar. Del dólar. Sí, sí. No sé cuántos están evaluando eso. Bueno, perdón la ignorancia, ¿una devaluación comparado con qué? Porque esa es su moneda. Contra el resto, que se aprecien todas las demás monedas y algo se devalúe. ocurrió, ¿no? Con el euro y con el yen, creo. A ver, ¿coinciden con la mirada de Hernán? ¿O están viendo algo parecido? Sí, puede ser, pero yo agregaría, para tener, creo yo, una visión completa, es que esto que está esbozando el gobierno de Estados Unidos respecto de recuperar la producción, dar trabajo, etcétera, etcétera, habría que emparentarlo con Groenlandia tiene que ser nuestra, Canadá tendría que ser el 51 estado de Estados Unidos, el canal de Panamá, por la buena o por las malas, nos vamos a hacer cargo, y así de corrido una cantidad de cuestiones que tienen que ver con una cuestión muy hegemónica que pone en juego, yo te diría, todas las
relaciones más allá de las económicas que hay a escala global. ¿Pero qué puede pasar? ¿Qué impacto puede tener eso? ¿Cómo qué impacto puede tener? Vos fijate que el vicepresidente... Yo mañana voy al almacén, Carlos, a hacer las compras y ¿qué me va a pasar con lo que decido? No, sí, como lo que te va a pasar es que no vas a poder ir al almacén porque no va a haber más almacén. Porque al bueno, paso me quedo que, tranquilo. Él hace el optimista de la mesa. al paso que vamos, claro, no. Pero, ¿qué es lo que está viniendo? Si la Argentina avanza en su política de abrir las importaciones de todo, como están haciendo los alimentos importados que son más baratos que los nacionales, Sí. etcétera, etcétera, y además todo se puede comprar por las plataformas que te venden todo, vamos a comprar todo afuera y va a llegar todo por algún mecanismo. Sí. Ahí es donde desaparece ahora, el almacén. Y el laburo, porque ¿quiénes van a ser los compradores de esos productos? Hay una cuestión que está fallando en todo ese análisis, que finalmente hace falta compradores. Lo que sucede es que lo que no dicen es que apuntan en la Argentina, yo lo vengo diciendo, a latinoamericanizar el modelo, eliminando lo que ha sido una diferencia sustancial de cómo se desarrolló el modelo argentino, que es con una enorme clase media, una clase media industrial, una clase media que desarrolló conocimiento, que llegó a tener universidades muy valiosas, formación de profesionales excelentes, a poder hacer reactores nucleares que se pueden llegar a exportar, etcétera, etcétera. Todo eso hoy está en peligro para ir a un modelo global donde vamos a vender litio, vamos a vender productos agrarios primarios, vamos a vender petróleo en el mejor de los casos o otros combustibles, y lo demás se lo vamos a comprar a ese modelo, a ese mundo globalizado. El modelo argentino dejó de ser, dentro de 30 años vamos a ser como Alemania o como Irlanda, queremos ser como Perú, con todo el respeto por los peruanos, un modelo donde presidentes suicidados, presidentes presos, pero el presidente del Banco Central hace 19 años que está el mismo y que no cambia a pesar de que cambien todos los gobiernos. Muy optimista no es la visión, no, pero ¿qué querés que haga? Una cosa inmediata, contra la alegría del presidente y de Santiago Caputo, a su vez de su cuenta que no firma Santiago Caputo, lo que hay respecto de la Argentina no es una baja de aranceles. La Argentina ya tiene problemas, por lo menos en 3 sectores importantes, que son, para hacer 3 ejemplos, limones, exportación a Estados Unidos, estoy diciendo, ¿no? Limones, aluminio, biodiesel. No hay una baja en esos 3 sectores. Esos 3 sectores ya la Argentina tiene problemas críticos ya en esos 3 sectores. En realidad hay una suba de esos sectores y la suba de otros. Y en todo caso, si uno ve la información de estos días, el país que viene negociando mejor, preparándose para esto, es el México de Claudia Sheinbaum. Si uno ve las declaraciones de estos días del gobierno mexicano, nosotros nos veníamos preparando para esto porque veníamos negociando con Estados Unidos ya sabiendo que esto iba a pasar. Milei no venía negociando con los Estados Unidos. A ver, Néstor, prepárate para la pregunta sobre el impacto global. Vos que estás estudiando esas placas que van, esa redistribución del poder en términos globales. Hernán, para eso, ¿te parece si analizamos el impacto que ha tenido la decisión de Trump en algún material que trajiste? ¿Cómo lo ordenamos? Sí, arranquemos por qué pasó en el día de hoy, porque la verdad que arrancamos como medio en cuarta, analizando las razones, y la verdad que fue un día caótico. Te traje algunos ejemplos de cosas que pasaron. Mirá Nike. La empresa que mencionaba Carlos. ¿Dónde están las zapatillas? Me encantó la anécdota. Pero fíjate cómo viene en un valor relativamente estable y la caída ni te tengo que nombrar. ¿Eso es de ayer a hoy? Sí, ¿Esa es caída? hoy. No, ayer, es hoy. Hoy a la mañana y hoy a la noche. O a la tarde, si querés. Muy temprano. Vos viste una caída del precio. Si la placa la acercamos un cachito, sí, ponela te digo con precisión, fíjate, cierra en 6.170 y había arrancado en 7.000. Sí, ¿entiendes? Sí, o en 7 y ahora está en 6.17. Es el valor de las acciones. Claro, pero es una caída, en 7.090 arranca y cierra en 6.170. Ahí dice 13.22 abajo. Tremendo. Bueno, 13%, fíjate, ahí no me había fijado. 13,22%, pero cayó 13% en un día. El valor de las acciones de Nike. ¿Es un montón? Todas las acciones pasó esto, recién lo veía con Apple. Te traje algunos ejemplos porque es muy ilustrativo, no sé si hay conciencia de lo que sucedió.
el Brent, el petróleo, mira la caída de nuevo. Ahí está un poco más extendido, pero es abril 2, 2 de abril, 3 de abril. Sí. Fíjate la caída de nuevo, casi 5%. Esto no nos ayuda a la Argentina, para aquellos que hoy festejaban y se apuraban y no sé qué. Bueno, esto la verdad que no le viene bien a la Argentina, que exporta petróleo y que de hecho hoy le significan buena parte de los dólares que entran y de los dólares futuros que sueñan. El S&P 500, ¿Qué es que esto? son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Epa. El promedio es este. Tiene la misma promedio, curva. mirá, es un precipicio, es un Sí, sí, salto al sí. vacío. 5.700 a 5.400. Cae casi 5 puntos. En un día, de nuevo, ¿eh? Esto es como si fuera el Merval, una parte. Las 500 Pero empresas más 5% importantes. para Estados Unidos es monstruoso, por otra parte. Muchísimo. No es monstruoso para Ese, cualquier lugar. claro, Es monstruoso claro. para Está bien cualquier que lugar. digan eso porque Sí. quienes no entendemos mucho no, 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 sabemos no, si eso es mucho. una No, no, locura. a ver. esa Estados caída. Unidos las variaciones son 0,20. Claro, claro. Es una se mueve. locura esa caída. Si se mueve 0,5, Claro. estás preguntándote qué caray pasó en la bolsa de los Estados Unidos. Bien. Caída de 5 es tremendo, pero además vos mirás el panel. Creo que trajimos el de la Argentina. Sí. Mirá, decime si vos podés imaginar que esto tiene algo de positivo. No, porque No hay el que entender demasiado, el ¿no? rojo está asociado con Independiente o con algo que no es bueno. Bien. A ver, ¿qué Bueno, es esto? él viene a hacer lo mismo. Son todas las caídas. Si te fijas los números, están todos en rojo. Hernán, Todos en rojo acá. hoy vi una lo que tenés- información de la evolución de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, Sí. que creo, salvo Mercado Libre, todas en lo que va del año dan negativo. Sí. Y de Salvo hecho, Mercado Libre, todas las demás dan para abajo. y el dato recién lo veía también, YPF ha caído de manera sustancial. Bueno, hoy además cayeron mucho, fíjate, YPF cayó 4%. Es decir, son caídas muy significativas. A ver, no te lo hice en dólares. Me arrepiento de no haberte hecho el valor en dólares de la caída del valor de las acciones de Nike. Bien, recién leía, Apple perdió en un día, por la caída de su valor, 250.000 millones de dólares. ¿Se entiende la magnitud del sí. quilombo que sucedió hoy? A ver, Néstor, es tremendo. ¿cómo metemos esto en el marco de las discusiones globales en este tiempo? Agregando que alguien dijo por ahí, hoy terminó la globalización. Y en parte yo creo que es cierto. A ver, el mapa grande yo lo veo de esta manera. Hay un mundo que estalló, que es el mundo post-Segunda Guerra Mundial. El orden liberal, llamémosle, que tuvo dos grandes etapas. La primera muy contaminada por la Guerra Fría, hasta que cae la Unión Soviética, y después de la caída de la Unión Soviética, un orden liberal mucho más hegemonizado por el imperio. Eso se destruyó. Frente a esa destrucción hay dos opciones, me parece a mí, en el panorama geopolítico actual. Uno es el que tienen los países en desarrollo, los países más pobres, los países que heredaron todo el movimiento del tercer mundo, el sur global, como se le dice, cuya vanguardia o el comité central son los BRICS, aún con sus contradicciones. Lula, Putin, Xi Jinping, la India, que cuando hay un conflicto entre Israel y Gaza o entre Rusia y Ucrania proponen planes de paz, proponen multilateralismo, proponen una multipolarización, diversidad, y respetan aquel orden, porque no patearon el tablero, están en el FMI, están en Naciones Unidas, están en la Organización Mundial del Comercio, pero se sienten subrepresentados y van construyendo otra institucionalidad. Un mundo post-orden liberal ordenado. Esa es una opción. La otra opción es la de Trump. Estados Unidos en su decadencia quiere, con este personaje, hacer estallar todo. Ellos son los que patean el tablero. Y ese capitalismo a ultranza, que tuvo en la democracia una especie de bandera durante muchos años, hoy está desnudo. Ya no le sirve a esas élites, la democracia no le sirve más. Pero Entonces eso implosionó. Pero ¿y esto qué tensiona? ¿Tensiona solo comercial? ¿Tensiona Bueno, es un poco lo que militarmente? decía Carlos también. Estados Unidos en su declive, que yo creo que es cierto, es mucho peor todavía el europeo, pero Estados Unidos está en un declive. Se trata de fortalecer en su zona de influencia, en el norte con Groenlandia, con Canadá, con México, y por lo menos garantizarse lo que siempre considero propio, que es nuestro hemisferio. Entonces está la defensiva, pero rompiendo con todo lo demás. Mientras que la otra opción es fin del orden liberal, vamos hacia otra cosa, no sé cómo se llamará, pero mucho más ordenado Ahora, y más equilibrado. Néstor, vos que conocés bien China y la economía china, a diferencia de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética no estaban entreverados, no estaban imbricados financieramente,
Estados Unidos y China sí lo están. Claro que Porque sí. China tiene bonos del Tesoro norteamericano por el tema Es de las el mayor empresas tenedor de bonos del Estado americano. ¿Cómo juega eso en Bueno, este pero conflicto? está intentando, se informa poco, ¿no? Pero hace menos de una semana se reunieron los líderes de China, de Japón y de Corea del Sur, que son, se supone, aliados de Occidente, y empezaron a trabajar una zona de libre comercio. A mitad de abril van a viajar a Vietnam, a Hanoi, Xi Jinping, los países europeos y otros países asiáticos, a ver qué hacen con todo esto. Es decir, el mundo reacciona ante esta locura unilateral y violenta de un Los tipo como europeos Trump. están tomando Igual- medidas de diverso tipo también. También, porque Claro. va a haber reacciones de todo tipo, ¿no? Igual digo, es una escalada, ¿no? Yo, a ver, en términos concretos, también para pensar qué le pasa al mundo y qué le pasa a la Argentina con esto. Hay dos efectos muy groseros, si querés, e inmediatos. Primero, la caída de la actividad, y la otra, la tendencia al alza de los precios. ¿Se entiende? Es decir, son un problema muy serio, porque todo esto que vemos ahí, ¿qué hace? Bueno, yo invierto menos, tenés menos guita Recesión. para... Claramente vas camino a una recesión. De hecho, una de las discusiones que hubo hace unos 10 días atrás, un poquito más, creo que se reunió la Fed, la Reserva Federal. Ya habían llevado a precio las dudas de lo que podía significar la aplicación de aranceles. Pero la habían llevado a una parte, decían, bueno, está negociando. Porque en realidad Estados Unidos ya le había aplicado a México y a Canadá y después se los dejó suspendidos. Pero había dicho, bueno, el 2 hago todo. Para ser preciso, el 9 se aplica en serio. O sea, viene una semanita repicante. Sí. Bien. Ahora, todo esto ya había significado una especulación. Cuando vos veías la Fed de Atlanta, te decía, bueno, va a haber una caída de la actividad de 4 puntos. Tremendo, pero tremendo. Es decir, lo venían viendo y esto abre un montón de problemas, desafíos. Si la caída de la actividad o el comercio a nivel internacional es significativa, la Argentina no sale indemne. Yo estos que festejan, están locos. No sale indemne. Después te dice, lo de Santiago Caputo, dice, bueno, es de suma cero. ¿Qué quiere decir? Dice, no, como a nosotros nos pusieron 10 y a China le pusieron más, nosotros en términos relativos quedamos mejor. Maestro, nosotros no hacemos microchip. No vamos a poder cubrir las exportaciones que hace China en el mercado estadounidense. ¿Es cierto eso? Brasil Totalmente. tal vez, nosotros no. No, y además pasa otra cosa, estas caídas de acciones que mostraba Hernán. ¿Por qué se da? Imagínate que hay decenas, centenas de miles de empresas que tienen proyectado el año, cuántos containers les iba a mandar a tal país o a cual otro, qué comercio iba a ir en esta dirección y en esta dirección, cuánto se iba a importar, cuánto se iba a exportar. Este desbarajuste arancelario, si se concreta, es un cimbronazo fenomenal, por eso caen tanto las acciones. Tienen que replantearse los planes corporativos, insisto, miles y miles de actores. Hay desvío de comercio, lo que no puedo exportar aquí lo voy a tratar de exportar allá. Va a haber una guerra de competencia de monedas, de devaluaciones. Es realmente muy peligroso. Carlos, la última. ¿Y esto cómo impacta en la negociación con el fondo? No, no necesariamente tiene por qué impactar en la negociación con el fondo. O replanteo la pregunta. ¿Cómo debería el gobierno entender que puede impactar sobre su plan económico y eventualmente ahí aparece el acuerdo con el fondo? Lo que pasa es que vos sabés lo que yo pienso. Yo no creo que nos den el crédito es bueno para la Argentina. Creo que lo que va a hacer es empeorar la situación. Porque es así. Es probable que le permita al gobierno ganar tiempo en un objetivo de que no se le desemboque la crisis antes de las elecciones, de manera de poder transitar el periodo de acá a las elecciones. Entonces es como que estás con una enfermedad muy grave y te dan calmante para el dolor. Entonces, y el dolor te alivia, pero la enfermedad sigue su curso. Peor, te enfermas más porque la droga que tiene el remedio te agrava la situación, porque mayor endeudamiento son mayor cantidad de intereses es más ajuste, ¿no? Y mayores condicionamientos, porque cuando te dicen, bueno, está pendiente la reforma laboral y la reforma previsional, todas esas reformas son recorte de derechos, y recorte de derechos no nominales, recorte de derechos que tiene que ver con que la gente no se pueda jubilar, que si se jubila gane menos, que los trabajadores tengan menos derecho a enfermarse, menos derecho a una cantidad de cuestiones, que son todas las cuestiones que se dice que pertenecen a una legislación antigua y que hay que modernizarla, como si perder derechos fuera moderno, y es un disparate. Deberíamos estar
transitando un camino a donde la tecnología, la ciencia, el desarrollo, lo que haga es aumentarle los derechos a la gente y no recortárselos. Carlos, gracias por haber venido. Gracias. Néstor, una lo vez mismo, más. nos vemos mañana en la radio. Gracias, Pablo. Vamos a la pausa, nos ocupamos de los dos temas, yo diría, de los tres principales de hoy, del mundo y de la Argentina, tema jueces de la Corte y este bombazo que metió Donald Trump a todo el mundo. Cuando volvamos vamos a hablar de lo